En este tutorial vamos a tratar el tema de la microscopía Raman, la cual es una técnica basada en el análisis de fotones que inciden con un material. Según la composición química de dicho material se podrá analizar con la óptica convencional la dispersión de fotones. Conforme ha avanzado la tecnología se le ha dado distintos usos al microscopio de Raman, pues permite estudiar materia condensada, los modos bilacionales y rotacionales, entre otros sistemas de baja frecuencia. A este microscopio se le ha dado varias aplicaciones en distintos campos, tanto científicos como criminológicos. La microscopía Raman es una especialización de la óptica convencional, centrándose en cambios físicos observables sobre una muestra. Estos cambios se logran apreciar al momento de aplicar una luz monocromática sobre el material del que se desea saber la composición. Básicamente, este tipo de microscopía se realiza aplicando luz con diodos y de la muestra se esparcirán fotones, la mayoría de ellos tendrán las mismas características de incidencia. Sin embargo, habrá casos donde existe una variación mensurable en la frecuencia, esto debido a los distintos enlaces químicos de la muestra. Este efecto se basa en dos tipos de dispersión que son la elástica o Rayleigh y otra inelástica o el efecto Raman. Al incidir el rayo de luz en la molécula puede haber una transferencia de energía del fotón a la molécula o de la molécula al fotón, lo que afectaría la frecuencia de dispersión y permite identificar las características de la muestra en cuestión mediante la óptica. Las moléculas poseen diferentes movimientos a los que corresponden distintos valores de energía molecular, y al ser irradiadas ocurre que cambian este estado energético a otro conocido como estado no permitido, por la falta de estabilidad y por tanto deberá regresar a su estado original o a un estado con un nivel estable. En la figura se muestran los diferentes tipos de saltos energéticos que podrían ocurrir en una molécula, tanto el Rayleigh, el Stokes como el anti-Stokes. Una vez que ocurra esto, se libera un fotón a una longitud de onda distinta de la longitud de onda incidente, que depende de los cambios de nivel que hayan ocurrido en la molécula. Los dos tipos de dispersión mencionados anteriormente son debidos a choques que ocurren entre la molécula y el fotón. Al tratarlo como partícula, estos choques pueden ser de tipo elástico e inelástico. En el primer caso, ocurre cuando la energía del fotón incidente es la misma que la energía del fotón liberado por la molécula. Este tipo de fenómeno se conoce también como dispersión de Rayleigh. El segundo caso sucede cuando la energía del fotón resultante es distinta a la del fotón incidente y esta se subdivide en otros dos tipos. En la dispersión Stokes, la energía del fotón resultante es menor que la del incidente, y en anti-Stokes, la energía del fotón resultante es mayor que la del fotón incidente. Un dato importante es que la dispersión de Raman es una parte muy pequeña de la dispersión total, pero que se puede obtener por medio de técnicas de física óptica. Como se muestra en la figura, al llegar la luz al detector se obtiene luz con la misma frecuencia que por ende se puede ignorar, y la luz resultante de interés de la que se realizan estudios detallados acerca de la intensidad, longitud de onda, entre otros, es posible hacer el estudio. De la luz percibida se puede obtener diferentes datos, así como la composición química, el estado de agregación, tensión mecánica, orientación, temperatura y demás. El espectro obtenido es característico de cada material, es de esta forma como se logra averiguar la composición química de la muestra. Este tipo de microscopía resulta útil por el hecho de que no es necesario descomponer el material del que se desea hacer el estudio. Además, en muy pocos casos existe la posibilidad de un cambio químico, dando paso a realizar múltiples pruebas con una misma muestra. Aplicaciones del microscopio de Raman. Campo de la farmacia. La tecnología de Raman es especialmente adecuada para ser combinada con otras técnicas analíticas, siempre que permitan análisis no destructivos que requieran una preparación mínima de las muestras y ofrece discriminación polimórfica capaz de estudiar muestras acuosas o sólidas. Aplicación en el campo del carbón y diamante. Las funciones de Raman y de fotoluminiscencia se utilizan ampliamente para identificar si los diamantes han sido tratados artificialmente a alta temperatura y precisión, para alterar su color y por consiguiente su valor. La imagen evidencia cómo se utilizan las funciones de generación de imágenes Raman para revelar las distribuciones de tensión generada cuando los diamantes son sometidos a altas temperaturas con un identor de nitroduro cúbico de boro. Aplicación de Raman en la investigación de los materiales. La investigación de materiales proporciona una variada y desafiante gama de muestras para el análisis
espectroscópico perfectamente adecuado para la versatilidad del microscopio. Entre los materiales más habituales se encuentran los compuestos polímeros y reactivos catalizadores. La mayor parte de estas muestras pueden beneficiarse de una segunda técnica de análisis complementaria, como el pionero analizador estructural y químico o el sistema SEM-SCA, una combinación de microscopio electrónico de barrido SEM y funciones micro-Raman. Aplicaciones en geociencia y gemología. En el campo de la gemología, la información Raman y de fotoluminiscencia se utiliza ampliamente para identificar si los diamantes han sido tratados artificialmente a alta temperatura y presión, para alterar su color y por consiguiente su valor. Además de en la clasificación de piedras preciosas, Raman se utiliza para identificar inclusiones, relleno, ceras y otros tratamientos que pudieran tener impacto en la valoración de las gemas. Aplicación en la investigación forense. La alta sensibilidad, el rendimiento confocal y la capacidad de generación de imágenes del microscopio Raman son requisitos fundamentales, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado requieren información detallada sobre materiales para interponer las acciones judiciales oportunas. Los microscopios Raman han obtenido un reconocimiento internacional por los éxitos logrados en las complicadas investigaciones forenses, como la diferenciación entre otras formas de drogas activas y agentes de corte y materiales ilícitos, o demostrar qué tinta se utilizó en primer lugar en casos de autenticación de documentos con tintas cruzadas. Aplicación en la nanotecnología. La imagen AFM y los datos Raman recopilados simultáneamente de un patrón de dióxido de silicio obtenidos mediante el sistema de microscopio Raman que presenta una resolución Raman de aproximadamente 250 nanómetros. Estos dispositivos pueden configurarse también para aprovechar las ventajas de resolución espacial mejorada que ofrece TERS. Una sonda TERS proporciona una mejora de señal Raman altamente localizada en un área inferior al límite de difracción del campo lejano normal, permitiendo obtener información Raman a una resolución espacial mucho mayor que mediante los procedimientos Raman tradicionales. Aplicación al patrimonio artístico. La misión de los restauradores y los historiadores de arte ha sido siempre la restauración no invasiva de obras de arte y reliquias de valor histórico. En el pasado esto no siempre era posible, por lo que se produjeron numerosos daños en obras irreemplazables a causa de trabajos de restauración inapropiados. Al permitir a los restauradores analizar y estudiar los materiales originales, pinturas, pigmentos, lacas, etc., además de cualquier proceso de degradación, la espectrografía Raman facilita la restauración menos invasiva. Lo más importante es que los análisis Raman no son destructivos y el uso de sondas de fibra remotas permite realizarlos prácticamente sobre cualquier muestra en lugar de su emplazamiento. Aplicación a los semiconductores. Un elemento fundamental en la rápida evolución del sector de microelectrónica es el control de calidad durante los procesos de miniaturización. Uno de los principales obstáculos que se deben superar son los fallos inducidos por la tensión derivada del desajuste del entramado entre los distintos materiales, la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica, el patronaje agudo y la actualización de la escala distributiva. La capacidad del microscopio Raman para superar la tensión y los parámetros, como la temperatura de la superficie y el dispositivo, lo convierte en una eficaz herramienta durante todo el proceso de fabricación del dispositivo semiconductor, desde la I+D hasta completar la línea de producción. Aplicación a la biociencia. La espectrografía Raman ha demostrado gran capacidad para diferenciar entre tejidos cancerosos, precancerosos y normales, mientras que su sensibilidad a los cambios metabólicos de las células y las estructuras proteínicas sitúan esa técnica muy por encima de las otras técnicas espectroscópicas. Los sistemas y materiales biológicos suponen un reto sin precedentes para la tecnología Raman. El uso de los sistemas Raman con situación láser ultravioleta e infrarrojos cercanos permite evitar la región espectral con la fluorescencia más potente. Además de la fluorescencia, la mayor parte de las muestras biológicas pueden clasificarse como dispersores de luz débiles Raman, con materiales pigmentados, como el tejido vascular, con gran absorción de la energía láser y por consiguiente más propensos a daños celulares. Ahora hablaremos acerca de algunas de las aplicaciones en las cuales se implementa la microscopía Raman en Costa Rica. En Costa Rica existen 3 microscopios activos y uno de ellos inactivo. En el primer caso,
tenemos al que se encuentra en el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería en Materiales, el cual cuenta con un espectrofotómetro Raman de baja resolución, con el que se pueden realizar espectros desde los 200 hasta los 6 centímetros a la menos 1. En particular, este posee el problema de que solo tiene un láser con un solo tipo de longitud de onda, que es la de 532 nanómetros de color verde. Esto impide evitar algunos problemas, tal como es el efecto de la fluorescencia, la cual se explicará más adelante. Además tiene la capacidad de leer muestras, tanto sólidas como líquidas. Otro de los microscopios se encuentra ubicado en el Laboratorio de Ligantes Asfálticos, conocido como la NAME, en la UCR de San Pedro. El empleo de este tipo de tecnología permite investigar algunos de los factores que influyen en la fabricación de los asfaltos, con lo que se permite mejorar su calidad. Los asfaltos no solo son caracterizados por su grado de viscosidad y penetración, asimismo pueden ser caracterizados por su grado de desempeño, lo cual se logra con el análisis de los resultados obtenidos con estos tipos de tecnología. Así como se mencionó, existe un microscopio Raman inactivo, el cual se encuentra ubicado en el OIJ de Heredia y que se ha implementado para el área de las experiencias físicas. Otro de los microscopios Raman se encuentra ubicado en el Instituto Tecnológico de Cartago, en la Escuela de Física. En una visita guiada con el profesor Ernesto Montero Celedón, quien es uno de los encargados acerca de las investigaciones que se llevan a cabo con este tipo de microscopía, nos explican algunas de las características esenciales en esta técnica. Una de ellas es el tipo de láser, ya que debe ser lo más monocromático posible para evitar la distorsión, puesto que la longitud de onda del espectro Raman se encuentra muy cercano a la longitud de onda del haz incidente, por lo que se podrían confundir muy fácilmente. Una de las ventajas del empleo de la microscopía Raman es que permite realizar mapeos en 3 dimensiones sin necesidad de destruir la muestra. Asimismo, este tipo de microscopía puede presentar problemas. Tal es el caso de la fluorescencia, ya que existen materiales que poseen la capacidad de emitir luz. La longitud de onda de la luz emitida puede ser parecida o igual a la longitud de onda del espectro Raman, con lo que existe interferencia y superposición, y difícilmente se podrá estudiar el espectro. Sin embargo, este tipo de problemas tienen sus soluciones. En este caso, lo ideal es cambiar la longitud de onda del rayo láser incidente. Es por ello que se emplean 3 tipos de láser. Si existe la posibilidad de fluorescencia, se puede solucionar de esta manera.